Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Me siento realmente emocionado de tenerlos aquí hoy. Confío en que estén disfrutando de un día maravilloso y que estén listos para sumergirnos juntos en un tema que, madre mía, ha provocado un torbellino de comentarios. Hoy vamos a destripar un caso que ha mantenido a todo el mundo al borde del asiento, un juicio que parece sacado directamente de una telenovela, y vamos a centrarnos en una declaración en particular, una explosión en el juzgado que involucra a Demet y Can. Sí, tal como lo oyen, vamos a analizar a fondo lo que Demet dijo sobre Can que hizo temblar los cimientos de la corte. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos y los entresijos del asunto, permítanme recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí en mi canal, siempre les traigo análisis de este tipo, chismes jugosos y mucha información de sus celebridades favoritas. Así que si les gusta el mundo del espectáculo y quieren estar al tanto de todo lo que ocurre, este es definitivamente su lugar. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Este juicio, como ya todos ustedes saben, ha estado en el centro de la atención mediática durante semanas. Los rumores, las especulaciones y las filtraciones han inundado las redes sociales y han sido tema recurrente en los programas de chismes. Pero lo que realmente nos interesa hoy es lo que pasó dentro de esas cuatro paredes, en el corazón del juzgado, y sobre todo, la declaración de Demet. Para entender la magnitud de lo que sucedió, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto en el que se desarrolló todo. Can y Demet, como muchos de ustedes saben, fueron la pareja dorada. Su romance, aunque nunca confirmado oficialmente, cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química que irradiaban en pantalla era innegable, era palpable, y muchos soñaban con verlos juntos en la vida real, fuera de los sets de grabación y las alfombras rojas. Sin embargo, como suele suceder, la realidad a veces es muy diferente a la fantasía. La vida real es mucho más compleja y matizada que las historias que vemos en la televisión o en las películas. Después de varios años de rumores y especulaciones, la relación entre Can y Demet se enfrió notablemente. Los proyectos conjuntos disminuyeron drásticamente, las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, y los rumores de una ruptura comenzaron a circular con más fuerza, alimentando las conversaciones en redes sociales y en los medios de comunicación. Lo que parecía una historia de amor de cuento de hadas, se desmoronó silenciosamente, dejando a los fans con el corazón roto y llenos de preguntas, intentando descifrar qué había salido mal. Y luego, como si fuera un giro inesperado en una trama de ficción, llegó el juicio. Un juicio que, en principio, no parecía tener nada que ver con la relación entre Can y Demet. Se trataba de un asunto legal completamente diferente. Pero como suele ocurrir en estos casos, los secretos ocultos y las viejas heridas salieron a la luz, desenterrando fantasmas del pasado y revelando verdades incómodas. Demet fue llamada a testificar, y fue en ese momento crucial, bajo juramento, cuando soltó la bomba que sacudió al mundo del espectáculo. La atmósfera en el juzgado era increíblemente tensa. Los periodistas, los abogados, los curiosos, todos contenían la respiración mientras Demet se preparaba para hablar. Se podía sentir la electricidad en el aire, la anticipación era palpable. Y entonces ella comenzó a hablar, rompiendo el silencio con su voz. Al principio su testimonio fue bastante genérico, centrado en los hechos relevantes para el caso en cuestión. Describió los acontecimientos, respondiendo a las preguntas de los abogados con calma y profesionalismo, manteniendo la compostura. Pero a medida que avanzaba el interrogatorio, las preguntas se volvieron más personales, más incisivas, buscando hurgar en las profundidades de su experiencia. Y fue entonces cuando Demet rompió a hablar sobre Can, desviándose del tema principal y adentrándose en terrenos personales. Él era diferente detrás de las cámaras, comenzó Demet, con la voz ligeramente temblorosa, denotando la carga emocional que conllevaba hablar sobre el tema. Lo que ustedes veían en la televisión, la imagen que proyectábamos, no era la realidad. Era una construcción, una fachada. En ese momento se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos los presentes, incluso los más cínicos, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Demet estaba a punto de revelar algo importante, algo que podría cambiar la percepción que todos tenían sobre Can, desmantelando la imagen pública cuidadosamente construida. Al principio, todo era maravilloso, continuó Demet, recordando los primeros días de su relación. Nos llevábamos muy bien.
Nos divertíamos mucho. Era como un sueño hecho realidad. Pero con el tiempo las cosas cambiaron drásticamente. Se volvió posesivo. Celoso. Intentaba controlarme. No me permitía ser yo misma, me coartaba. Las palabras de Demet resonaron en el juzgado como un trueno, rompiendo la calma y generando un revuelo palpable. La imagen de Khan, el galán encantador, el hombre perfecto, se estaba desmoronando ante los ojos de todos, revelando una faceta oscura y desconocida. Me sentía atrapada, explicó Demet, describiendo la sensación de opresión que experimentaba. Como si estuviera viviendo una doble vida. Tenía que fingir que todo era perfecto, que éramos la pareja ideal, cuando en realidad estaba sufriendo mucho, sintiendo una profunda infelicidad. Era una presión constante, un estrés inmenso que me consumía. Demet reveló que Khan la criticaba constantemente por su forma de vestir, por sus amigos, por sus opiniones. La hacía sentir insegura, la menospreciaba constantemente, minando su autoestima. Según su testimonio, Khan era una persona muy diferente a la que mostraba al público, una persona con actitudes y comportamientos preocupantes. Intenté hablar con él, intenté explicarle cómo me sentía, pero él no me escuchaba. Se negaba a reconocer que había un problema, minimizando mis sentimientos. Decía que yo estaba exagerando, que era demasiado sensible, dijo Demet, describiendo la frustración de no ser escuchada y comprendida. La situación llegó a un punto crítico, según Demet, cuando Khan comenzó a interferir en sus proyectos profesionales, intentando controlar su carrera. Intentaba convencerla de que rechazara ciertos papeles, de que no trabajara con determinados actores. La aislaba de su entorno, limitando sus interacciones sociales. Sentía que me estaba quitando mi libertad, mi identidad, dijo Demet con lágrimas en los ojos, mostrando el dolor que le causaba la situación. No podía seguir viviendo así. Tenía que escapar, alejarme de él para recuperar mi vida. Y fue entonces cuando Demet tomó la difícil decisión de alejarse de Khan. Una decisión que, según ella, fue la más difícil de su vida, pero también la más necesaria para su bienestar emocional y su salud mental. La declaración de Demet causó un revuelo mediático sin precedentes. Los fans de Khan se negaron a creer lo que estaban escuchando, defendiendo a su ídolo y acusando a Demet de mentir y manipular la verdad. Otros, en cambio, apoyaron a Demet, la felicitaron por su valentía al hablar y le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Khan, por su parte, se mantuvo en silencio durante varios días, sin hacer declaraciones públicas. Finalmente emitió un comunicado en el que negaba categóricamente las acusaciones de Demet, defendiendo su propia versión de los hechos. Afirmó que su relación había sido siempre respetuosa y profesional, y que lamentaba profundamente que Demet se sintiera de esa manera. El juicio continúa su curso y todavía no sabemos cuál será el veredicto final. Pero una cosa es segura, la declaración de Demet ha cambiado para siempre la imagen que teníamos de Khan y la percepción de su relación. Ahora bien, es importante recordar que todo lo que hemos discutido hoy se basa en el testimonio de Demet bajo juramento, y la respuesta de Khan negando dichas acusaciones. El juicio está en curso y la verdad completa probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Es crucial no sacar conclusiones precipitadas y esperar el resultado del proceso legal para tener una visión completa y justa de la situación. La presunción de inocencia, aunque a veces olvidada en el fragor mediático, sigue siendo un pilar fundamental de la justicia. Lo que sí podemos reflexionar es sobre la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde fuera. La presión de la fama, las expectativas del público y las dinámicas personales complejas pueden erosionar incluso los lazos más fuertes. Este caso sirve como un recordatorio de que detrás de cada historia de amor aparentemente ideal, hay seres humanos con sus propias luchas, inseguridades y vulnerabilidades. Y a veces esas vulnerabilidades pueden llevar a situaciones dolorosas y complicadas como la que estamos presenciando. Hemos explorado un tema delicado y controversial, un caso que ha generado mucha controversia y debate. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y experiencias reales. Y es fundamental abordar estos temas con respeto y empatía. Espero que este análisis haya sido informativo y que les haya ayudado a comprender mejor lo que está sucediendo. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles a todos por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que hayan disfrutado del análisis y que les haya parecido interesante. Recuerden que en este canal siempre encontrarán contenido de calidad,
análisis profundos y mucha información sobre sus celebridades favoritas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Edemet está diciendo la verdad? ¿Creen que Khan es inocente? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer este caso, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Además, me gustaría saber qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Y recuerden, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los espero en el próximo.